Qué hermoso que es en esta mañana, en esta noche, reconocer a hombres de Dios que han servido a esta generación. Cuando hacía mi querido Sergio este reconocimiento, me acordaba del texto: otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y cuando estaba adelante miraba a Jorge Huerchi, miraba a Guillermo Clausen, a Daniel Lobel, y estos dos hombres de Dios que han pasado, y estos son los que van a pasar. No estoy hablando sobre sus exequias, solamente estoy contando. Así que un fuerte aplauso de nuevo para estos hombres. Ellos labraron y ahora los jóvenes que están aquí están entrando en sus labores. Mañana los que son estudiantes van a pasar a ser profesores del Instituto Bíblico y terminarán los apuntes en tiempo y forma. ¿Eh? Mirá lo que me vengo a enterar. Dice que Andrés lo tiene, en cualquier momento sale el apunte de Romanos. ¿Eh? Bueno, la verdad que estoy muy contento en esta noche por permitirnos estar en esta conferencia. Ustedes perdonen, pero somos muy amigos con Guillermo, con Gustavo. Por eso él bajó y nos abrazamos, pero viajamos juntos y estamos juntos y tenemos más de 30 años de ser amigos. Y la verdad que es muy lindo estar aquí. La verdad que cuando uno viene a San Miguel de Monte, hablaba del Mar de Galilea, yo diría que para venir a San Miguel de Monte es venir al cielo. Y la verdad les digo, hay ángeles que caminan, hay ángeles más gordos que otros, pero son ángeles al fin. Y la verdad que venir aquí es una atmósfera hermosa. Lamentablemente mañana nos vamos, pero el Señor nos ha bendecido tantos años que hemos estado aquí predicando la palabra de Dios. En esta oportunidad nos han pedido que hablemos sobre la palabra. Y yo estaba pensando... Ponémelo, por favor. Yo estaba pensando en esta asociación de agnósticos y ateos que está haciendo en Europa y en Estados Unidos una campaña para tratar de limpiar todos los Nuevos Testamentos y las Biblias que han dejado los gedeones en hoteles, en sanatorios y en hospitales. Entonces, cuando leí esta noticia me llevó a pensar cuántas veces nosotros estamos pensando que ellos están pensando ¿por qué hacen eso? ¿Por qué ateos quieren sacar la Biblia? ¿Acaso creen que la Biblia puede hacer un milagro? ¿Acaso creen que la palabra de Dios puede cambiar vidas? ¿Cuál es el motivo de querer sacar las Biblias de estos lugares? Es que la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios, el Señor nos ha dejado esto como para comunicarse con nosotros. Miren, le voy a decir algo con todo el corazón en esta. Voy a hacer de cuenta que estoy hablando de la Iglesia de Cristo Salva. Este va a ser uno de los mensajes o el mensaje más sencillo que he dado en la vida, en mi vida y ministerio. Ahora, ¿por qué? Porque en esta noche quisiera invitarlos a volver a la palabra de Dios. Dice Leonard Ravenhill, para tener un avivamiento espiritual tenemos que tener un avivamiento escritural, tenemos que volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver, por eso digo, tal vez este sea el mensaje más sencillo que voy a dar, pero lo que te invito a que podamos tener, como los matrimonios cuando llegan, o cuando estamos por llegar ahora a los 30 años de casado, una luna de miel, volver a renovar los votos con la palabra de Dios. ¿Sabe? El libro es lo más maravilloso que tenemos. Ustedes saben que Jorge Luis Borges dijo que las extensiones más importantes del ser humano, o la extensión más importante es el libro. Porque el telescopio es la extensión de los ojos o de la vista. El celular o el móvil es la extensión de la voz. La espada es la extensión del brazo. Pero el libro escrito es la extensión de la persona, de la memoria
y de la obra de aquel que escribió. Dios nos dejó la palabra de Dios para que nosotros podamos bendecir, para que nosotros podamos predicar, para que nosotros tengamos la palabra escrita, para hacerla correr en todos los tiempos. Miren, yo quisiera en esta hora solamente tomar 3 textos. Vamos a leer en Salmo 119. Yo sé que hay una guerra campal entre los teólogos de quién escribió el Salmo 119. Algunos le atribuyen a David, pero Erickson, que es uno de los teólogos más actuales que tenemos hoy, le atribuye a Esdras. Y yo la verdad me inclino, perdóneme, los enseñadores de aquí, me inclino por Esdras. Porque Esdras sí que conocía la palabra de Dios, que amaba. Esdras es el que Dios usó para hacer la gran transformación y el primer avivamiento que teníamos o que tuvieron en la iglesia. Esdras fue el gran precursor post-cautiverio. Usted acuérdese, vino el primer tiempo, Zorobabel, y sacó a la gente, a todo el pueblo de Babilonia. 60 años después viene Esdras y saca al pueblo otra caravana de gente. Uno para reconstruir el templo, el otro para reconstruir la palabra de Dios, y Nehemías para reconstruir los muros. Esdras y Nehemías es un solo libro, pero la verdad que cuando uno piensa, Esdras nos habla de la palabra de Dios, que primero tenemos que tener palabra de Dios y después el servicio. Por eso está Nehemías después. Vamos a leer en Salmo 119, Salmo 119, verso 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Verso 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque ella tengo mi voluntad. Verso 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y vamos a leer en el Salmo 126, un solo versículo, 126, verso 3. Verso 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ahora, yo quisiera en esta hora hablar de la predilección de la palabra de Dios. ¿Por qué la predilección de la palabra de Dios? Este hombre que tenemos como Esdras, como el autor de este libro, nos va a marcar cómo él amaba a la palabra de Dios. Este hombre, solamente yo le voy a leer algunos versículos para que vea cómo él tenía una inclinación a la palabra de Dios. Dice el verso 16, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Quebrantada está mi alma de desear y conocer la palabra. Verso 47, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Verso 162, me regocijo en su palabra, como quien haya un gran botín. Ahora, yo quisiera solamente en esta hora, yo quisiera hablar sobre 3 grandes vectores. En primer lugar, vamos a hablar sobre la enseñanza de la palabra. ¿Qué nos enseña la palabra? En segundo lugar, vamos a hablar el efecto de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, le voy a dedicar un tiempo para los misioneros de la obra misionera. Vamos a hablar del expositor de la palabra. La enseñanza, el efecto de la palabra y el expositor de la palabra. ¿Por qué la enseñanza, mis hermanos? Porque vemos que
la palabra nos enseña a misionar. Y yo quisiera hacer una comparativa, un paralelismo entre lo que nos enseña el Salmo 19 con las palabras de Jesús. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que misionar. Dice, ordena tu palabra ordena mis pasos con tu palabra. Ahí la palabra ordenar nos habla de organizar mis pasos. Ahí la palabra nos enseña que tenemos que tener prioridades, de volver a la palabra de Dios para entender que Dios quiere algo grande en nuestras vidas. Pero necesitamos entender que la palabra tiene que estar y hacer una mella. Cuando vamos a Juan capítulo 4, ahí nos habla, la mies es mucha y los obreros son pocos. Nos habla que tenemos que entender que abrir los ojos porque la obra es grande. Y saben, mis hermanos, muchas veces no nos damos cuenta que hoy vivimos en tiempos que estamos encerrados en nuestra iglesia local. Te hablo como pastor. Estamos encerrados en programas que tenemos, que luchamos y que solamente hacemos para cristianos. Y no nos damos cuenta que la palabra de Dios nos invita a abrirnos, a abrir los campos, mirar los campos que están blancos para la siega. Hoy vivimos en tiempo que miramos solamente nuestra quintita. Y el Señor nos dice, miren los campos que están blancos para la siega. Saben, mis hermanos, todos somos amantes de los libros. Todos, yo particularmente, me gusta leer libros de la tablet, me gusta leer libros en PDF. Pero no nos damos cuenta, mis queridos, que la Biblia es la palabra de Dios. Que el apóstol Pablo en 4:13 de Timoteo dice, trae el capote que dejé en Troas. Y los libros, mayormente, los pergaminos. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros muchas veces tenemos más tiempo de leer libros que leer la palabra de Dios. No nos damos cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta el alma, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitamos volver a la palabra, mis hermanos, para decirle, Señor, vuélveme a hablar. Pero Mario, tengo 40 años de ministerio. Tengo 50 años de ministerio. Tengo 20 años de ministerio. Hermano querido, cuando Dios nos mida a nosotros, no va a poner la cinta de medida alrededor de nuestra cabeza de cuánto conocemos de la palabra, sino alrededor de nuestro corazón, de cuánto cambiamos por la palabra y de cuánto hablamos de la palabra. Cuando estuve en estos días afuera, estuve hablando con Vicente Ibáñez Sáez, 95 años. Entonces yo le digo, don Vicente, quiero que me muestre San Celón y quiero que salgamos. Bueno, hablé al equipo de Palabras de Vida y le digo, mañana salimos, así me hago una guía turística. Nos salimos, nos levantamos y me olvidé yo. Él salió a buscarme por el pueblo. Y él me mostraba esto, 25 años, él me mostraba esto, me mostraba todo lo que era la ciudad, las torres, lo que es la iglesia. Y en un momento le pongo la mano en el hombro y le digo, don Vicente, cuénteme cómo ve la iglesia hoy. Y me dice, Mario, antes la gente no sabía tanta teología. Pero salíamos a predicar el evangelio. Hoy se tienen que juntar las iglesias para que no se cierre. Nadie sale a predicar el evangelio. Hermano, la mies es mucha. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, ordena tus pasos con la palabra. Tienes que hacer lo que Jesús dice. Tenemos que salir. Tenemos que entender que Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. Eso estaremos hablando mañana.
Pero no nos damos cuenta que cuando, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, o cuando ya pasó los 70 años de los primeros tiempos de la obra, empezó la iglesia a crecer de una manera extraordinaria. A finales del siglo I había 260 millones, de los cuales 40% eran cristianos. Y uno dice, ¿por qué hubo una explosión evangelística en ese tiempo? ¿Qué había pasado? Sí, mía es la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, es verdad. Pero un crecimiento tan grande. Es que, mis hermanos, la obra la tenemos que hacer todos. Tenemos que misionar. Tenemos que volver a la palabra. Pero no solo esto, sino que cuando vamos a... Ponémoslo, por favor. No sé qué toqué. Ahí está. Gracias. Pero no solo misionar, sino tenemos que meditar. No me están dando. Meditar. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor. Dice allí, el Señor dice, 119, 99, más que los enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Saben, mis hermanos? Reflexionar es flexionar dos veces. En la vida cristiana tenemos que volver a pensar y volver a meditar. ¿Por qué? Porque no tenemos visión. Bill Hybels, pastor de la iglesia en Estados Unidos, dice: la visión es la foto del futuro que produce pasión en el presente. Visión es ver lo que otros no pueden ver. Visión es entender que nosotros tenemos que, si estamos en una iglesia, que expandirla, que abrir las ventanas, pero si estamos en un ministerio, tenemos que ir a un lugar donde nadie lo conoce. Por ejemplo, hay lugares en Santiago del Estero que nunca se predicó el evangelio. Ahora, ¿qué dice Jesús sobre esto? ¿Qué hizo Jesús sobre esto? Lo que hizo allá Jesús, dice en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades de aldea. Esto me habla de acción. Jesús accionaba, entraba, salía. Pero no solo que al ver las multitudes tuvo compasión de ellos. ¿Saben, mis hermanos? La palabra compasión allí significa que Jesús, cuando vio las multitudes como ovejas que no tenían pastor, ¿qué había pasado? Se movía a las entrañas de Jesús. Por eso nosotros tenemos que mirar como Jesús ve. Mirar como Jesús ve a la gente. Y él dijo: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Sabe? La palabra compasión ahí aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Lucas capítulo 10, cuando el buen samaritano dice que vio y tuvo compasión. Vio y fue movido a misericordia. Pero también aparece en Lucas capítulo 15, cuando el padre lo ve de lejos al hijo, que venía con harapos, que venía con la figura desgreñada y que se acercaba hacia el padre. Venía de la provincia apartada, tuvo compasión. Hermanos, nos falta compasión para los perdidos. Necesitamos volver a la palabra de Dios para que Dios nos bendiga. Acción, visión, compasión. Pero después dice: orad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Ahora, mis hermanos, nosotros hemos dejado de orar por la mies. Las conferencias misioneras son maravillosas. Pero lo más importante es orar para que Dios envíe obreros a su mies. Dios pueda bendecir, prepararlos, equiparlos y enviarlos. Y entender que Dios quiere hacer algo grande con sus siervos,
tenemos que misionar, enseñanza de la palabra, tenemos que meditar y tenemos que motivar. El Salmo 130 dice, he optado por ser y estoy decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Saben, mis hermanos? Cuando yo entiendo que la palabra de Dios me enseña a misionar, a meditar y a motivar, yo me ubico y digo, Señor, ¿esto es lo que quieres para mí? ¿Esto es lo que quieres para mí? Hoy vivimos en tiempos que la comodidad ha apoltronado a las personas. La pandemia nos ha letargado. Nos hemos anquilosado, nos hemos dormido. Y hoy vivimos en tiempos que la iglesia no ha crecido. En segundo lugar, el efecto de la palabra. La palabra es vivificadora. Mire lo que dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame en tu palabra. ¿Sabe? Ahí la palabra abatida es la misma palabra que aparece en Salmo 42. Es cuando nuestra alma se mete en una licuadora y empieza a batirse. Empieza con una arritmia espiritual. Pero ¿qué dice la Biblia? Vuelvan a la palabra. La palabra que hace, me vivifica, me revive. No sé si te ha pasado alguna vez, cuando estás haciendo tu devocional, estás con la Biblia y estás escuchando tal vez una música y en un momento quieres agarrar el papel y lápiz y empezar a hacer un bosquejo de lo que Dios te está diciendo. ¿Saben, mis hermanos? Dios, yo lo he sentido, muchas veces Dios me dijo, deja de predicar, yo te quiero predicar a ti. Pero Señor, mira este bosquejo, yo te quiero predicar a ti. Cuando hagas el devocional, hacelo el devocional y deja que Dios te hable. Yo te quiero hablar. Y memoriza los versículos. Y volvé a la palabra y volvé a leer. Ahora, mis hermanos, no nos damos cuenta que la palabra nos vivifica. Pero no solo nos vivifica, sino nos sustenta la palabra. Y dice la Biblia ahí en el Salmo 119, 128, dice, se deshace mi alma de ansiedad. Y dice, se deshace mi alma de ansiedad, sosténme según tu palabra. Ustedes saben que la palabra ansiedad es mente dividida. Es cuando nuestra mente se divide como una esquizofrenia mental. La ansiedad deshace el alma, pero la palabra nos sostiene el alma. Miren, estuve hablando con un pastor en estos días y salimos con su esposa y en un momento empezamos y me empezó a contar que él tuvo un evento cardíaco, que le agarró un infarto, que le pusieron un stent con medicamento. Y yo le dije en un momento, le dije, mira hermano, eso no es un problema cardíaco casual. Eso es un problema cardíaco eclesial. Esto es un problema de iglesia. ¿Saben, mis hermanos? Dios no nos llamó para estresarnos. Dios nos llamó para usarnos. Uno viaja por un lado, viaja por el otro. Sí, y el pastor tal no está estresado. Y el pastor tal no está estresado. Y el pastor no está estresado. Y hoy vivimos en una época que nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero que me sostengas con tu palabra. Hay pastores que han dejado su familia por el pastorado.
Yo hoy me conmoví escuchar a los hijos de Norberto y a los hijos de Willy Monjao orando. Dios quiera que así ore Leandro delante de todos cuando, no digo que están acabando la carrera, pero cuando, sobre mis exequias. ¿Le estamos dejando un tiempo para ellos? ¿Nuestros hijos compiten con sus discípulos? ¿Cómo mis hijos con los discípulos? ¿O con los mentoreados? Sí. Llegó un momento que mi hijo me dijo, estás más tiempo con él que conmigo. A mí me tienes que pastorear más que a él. Yo soy tu hijo. Y eso que le dedico tiempo, ¿eh? Y eso que le dedico tiempo. Hermanos queridos, tenemos que entender que Dios quiere algo grande, que tenemos que estar sanos para poder sanar. Un fusible cuando se recarga pronto salta. Es que la palabra de Dios lo que tiene es vivificadora, pero es sustentadora. Por eso dice Ben Carson, dijo este político, escritor, dice, si alguien me pregunta qué formación académica tengo, dice la Biblia, no tengo otra formación académica. Tenía muchos títulos él. La iglesia es mi escuela, el cielo es mi universidad, Dios y Padre es mi consejero, Jesús es mi director, el Espíritu Santo es mi maestro, los ángeles son mis compañeros de clase, las tentaciones son mis exámenes, vencer a Satanás es mi pasatiempo, recibir la eternidad es mi título y la alabanza y la adoración es mi lema, pero lo más maravilloso es ganar almas para Cristo, que es mi tarea. Ahora, mis hermanos, hoy vemos a personas que sus hijos no están siguiendo, que sus hijos no han podido seguir porque nosotros nos hemos dedicado mucho tiempo. ¿Sabe, mis hermanos? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Este es el momento para decirle, Señor, yo quiero reconquistar, tenerlo aquí al corazón de mi hijo. Y vos vas a decir, pero ¿tiene cuántos años? No importa. Nunca es tarde. Nunca es tarde. La palabra de Dios lo que nos hace es sustentar, pero también la palabra de Dios es esperanzadora. ¿Sabe por qué es esperanzadora? Porque dice la Biblia en el Salmo 119, 114, tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. ¿Sabe? La palabra de Dios es la fuente de nuestra esperanza. La palabra nos da esperanza. Miguel Ángel, el gran renacentista, viene su amigo y le dice, ¿cómo puedes hacer de un bloque de mármol bruto un caballo? Y Miguel Ángel le dijo, ¿sabes por qué? Muy fácil. Yo saco todo lo que no se parece a un caballo. Yo saco todo lo que no se parece a un caballo. ¿Sabe? Dios toma el cincel y nos saca y nos quita fuego, agua, todo lo que no se parece a Jesucristo. Y nos hace la forma de Cristo. Y tú en esta noche le puedes decir, Señor, yo quiero volver a la palabra de Dios. Porque yo tengo que entender que la palabra nos enseña a misionar, a meditar, volver a rumiar. Y nos enseña a motivar a otros. Pero no solo vemos lo que nos enseña, sino el efecto de la palabra es sustentadora, es vivificadora y es esperanzadora. Yo tengo que memorizarla. ¿Sabe? Hace 3 meses falleció mamá. Todos los domingos a la mañana
yo la llevaba, la buscaba, íbamos a dar una vueltita y íbamos al lugar el campus evangélico Mario Emilio Mulqui, que le pusimos, un predio que el gobierno nos dio. Y cuando íbamos, yo la hacía dar vuelta por la cancha de básquet caminando. Me dice, papito, vos sabés que yo leo la Biblia, pero ya no me queda nada. Toda la memoria se la llevó mi esposo y mis hijos. Y yo leo y no me queda nada. Entonces le digo, mamá, yo te voy a decir, te voy a contar la ilustración más vieja que hubo en la historia. El pastor, doña María se va al pastor y le dice, a mí no me queda nada la Biblia, no la puedo memorizar. Y el pastor le pregunta, ¿pero qué hace usted para lavar la ropa? Y él dice, yo, pastor, tomo mi canasto y me voy al río que queda en la esquina. Y cuando viene el río y el caudal empieza a caer con toda la furia y el agua pasa, yo lo que hago es poner la ropa en el canasto y bajarla. Entonces el agua pasa. Entonces el pastor le pregunta a doña María, y mi mamá escuchaba. El pastor le pregunta a doña María, ¿pero qué pasa cuando pasa el agua? Y bueno, cuando pasa el agua deja la ropa limpia. ¿Pero el agua queda en el canasto? No, no queda en el canasto, pastor. Porque el agua pasa. ¿Y la ropa queda limpia? Y la ropa queda limpia porque el agua pasó. Doña María, usted tiene que entender que usted cuando lee la Biblia, el agua de la palabra pasa, aunque en el canasto de su mente no quede. El agua pasó y la limpió. Y me dice, mamá, gracias. Gracias porque ahora voy a leer sabiendo que mi mente se va a purificar, se va a limpiar. ¿Saben, mis hermanos? Tenemos que volver a la palabra de Dios. Y tenemos que decirle, Señor, yo sé que lo que yo sé, puedo repetirlo. Pero lo que yo vivo, puedo reproducirlo. Vuelvo a repetir. Yo sé que lo que yo sé de la Biblia, puedo repetirlo. Pero lo que yo vivo, puedo reproducirlo en otros. Y sabe, mi hermano, mucha gente sabe la Biblia de memoria. Y gloria a Dios por esto. Y tenemos que prepararnos, y tenemos que estudiar, y tenemos que... Pero la Biblia es para aplicarla. La Biblia no nos dejó para que nosotros nos informemos, sino para que transformemos nuestro corazón. La Biblia es la que cambia la vida y la que cambia el corazón. Pero quiero terminar con el expositor de la palabra. Ahora, yo quiero en esta nochecita, yo quiero hacer una apología del misionero. ¿Sabe por qué? Porque muchos hablamos de la obra misionera, pero pocos hablamos del misionero. Y quiero poner como base, y me van a perdonar que salí del Salmo 119 para poner el Salmo 126, 6, es ahí, no 3, de base para mirar al misionero. Dice la Biblia, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En primer lugar, hemos hablado de la enseñanza de la palabra. Tenemos que misionar, meditar y motivar. El efecto de la palabra que tenemos que es vivificadora, es sustentadora y es esperanzadora. Pero hoy quiero hacer una apología del misionero. Y yo estoy hablando del misionero. Del hombre no que tiene el título, la 2T. No que tiene el título, sino que tiene la tarea. Porque hay gente que tiene el título y no tiene la tarea. Se levanta a las 10 de la mañana con gorrita, con el palillo del día de ayer y empieza a caminar a ver qué puede hacer.
Dice la Biblia, el que no trabaja no coma, y en el original dice, el que no trabaja no se le dé de comer. Pero yo estoy hablando del misionero, el hombre de Dios. El hombre que abre surco, el hombre que se prepara y es un enseñador de la palabra de Dios, el hombre que consagró su vida para entregar la vida a Dios y que es un ejemplo y un consejero. Estoy hablando del misionero, el que ama y lo aman, el que es un hombre de consulta, el que entregó toda su vida para Dios. Perdóneme, pero hoy quiero defenderlos. Y quiero poner esta base y quiero poner este texto. Dice, irá andando. Y para los que anotan, ponga ahí desvinculación. El misionero se desvincula porque anda. Se desvincula de su casa cuando viaja, se desvincula de su familia, se desvincula de su almohada, porque donde va tal vez no tiene una almohada alta o baja, o tal vez no tenga almohada. Se desvincula de su comodidad, se desvincula de sus hijos. Irá andando. Irá andando. La obra que hace el misionero hay que ponerla muy en alto. Pero después me habla de no solo de la desvinculación del misionero, irá andando, sino la desazón del misionero y llorando. Hermano, y déjeme hablar porque no soy misionero, voy a hablar con toda libertad y hoy los voy a poner en alto. No voy a hacer levantar la mano quiénes son misioneros, pero ¿usted sabe que el misionero llora? Pero llora solo, porque no puede llorarle a nadie. Cuando uno va a Filipenses capítulo 4, verso 15, dice, y el apóstol Pablo dice, y las iglesias no participaron de mi ministerio. Ahí la palabra participar habla de una empresa donde varios son accionistas y ponen para una gestión, para un trabajo y para una misión algo. ¿Sabe? En la obra de Dios la empresa es divina. Y la iglesia y el Señor es la que envía. Y el misionero es el que colabora. Hace un tiempo atrás estuve muy cerca de aquí hablando en una encomendación de misionero. Y yo hablé, hoy encomendamos a fulano y fulano. Y levanté la carta y dije, esta no es una carta de Joab que dice, pónganlo al frente de la batalla para que muera solo. Esta es una carta de encomendación, la iglesia sale con el misionero. Los misioneros lloran solos. Y va a los pastores que están aquí, y va a los pastores que ven por internet. Hermanos queridos, el misionero no puede dejar de tener servicio médico y jubilación. Hay misioneros que no tienen ni servicio médico ni jubilación, y te habla un hijo de un misionero. Nosotros no teníamos obra social. Cuando alguno de mis hermanas se enfermaba, tenemos que ir al hospital o algún hermano que venga. Le vino un cáncer de próstata, papá, de colon. Y no teníamos obra social. Pero Dios proveyó. Pero es una vergüenza para la iglesia. Cuando nosotros entramos y llevamos más de 20 y pico de años de pastores, entramos y Luis Mulki era nuestro misionero, lo llamamos, ahora empezamos nosotros a apoyarte, pero ahora tendrás obra social y tendrás jubilación.
Pero Luis Mulky está lleno de vida. Le vino un cáncer de estómago, metástasis en pulmón, se murió cuando estaba en España hace un mes, 65 años. Hoy la esposa tiene jubilación. Irá andando, desvinculación. La desazón del misionero, llorando. ¿Sabe? 10 de abril de 1976. Yo cumplía 10 años. Nosotros andábamos en motoneta. Mi papá nos llevaba en motoneta, íbamos a las iglesias de los barrios en motoneta. El día que llovía, no, papá, no queremos ir. No, vamos. Íbamos en motoneta. Las iglesias, los hermanos de Santa Fe, Lito Altare, Miguel Monese, hicieron una obra de juntar fondos y le ofrendaron un Renault 4. Imagínense, yo tenía 10 años. A hoy, haga de cuenta que era un BMW X5 con sistema hatch. Era un Renault 4. Se le acerca un hermano, yo tenía 10 años, se le acerca un hermano, le golpea el hombro y le dice, qué bien que viven los misioneros. Tiene un Renault 4. Yo tenía 10 años, el hombre era grande y lo miraba como el apóstol Pablo, respirando amenazas. Qué bien que viven los misioneros. Él pasó con un Ford Fireland en ese tiempo, era como decir hoy. Irá andando la desvinculación, llorando la desazón. Pero después dice, irá andando llevando la preciosa semilla. ¿Saben, mis hermanos, de la diligencia del misionero? F.B. Meyer dijo estas palabras: el predicador es el que tiene que cuidar los carruajes para llevar el oro del santuario. Los carruajes le llamaba Meyer a los labios porque llevaban el oro del santuario, que era la palabra de Dios. El misionero lleva la preciosa semilla. Esto me habla de la diligencia del misionero. Lleva la palabra de Dios. Ahora la semilla puede caer en buena tierra o junto al camino, o puede caer en buena tierra. Y en el medio está pedregales y está espinos. Pedregales, cuando viene la aflicción, le las lleva. Y espinos, cuando escucha, siente gozo, pero los afanes de esta tierra les hace ahogar la semilla. Hoy vivimos esto. No tanto la aflicción, es el afán de este mundo. Y el misionero va y va llevando la preciosa semilla. Pero más volverá, dice, siempre con regocijo. El deleite del misionero, la desvinculación, la desazón, la diligencia, el deleite, volverá siempre con regocijo, mi hermano. Siempre el misionero vuelve y vuelve con regocijo. No por la palmada de los hermanos, no por la ofrenda que le dieron, no porque por el sustento que le prometieron. Vuelve siempre con regocijo porque llevó la palabra y la semilla que bendijo a muchos. Pero termina el texto, la demostración, trayendo sus gavillas. Mira, el misionero lleva la semilla, pero trae la gavilla. El misionero lleva la semilla, pero trae la gavilla. ¿Qué es la gavilla? El fruto. Dice Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, hablando del Señor. Bueno, ellos también llevan fruto. Si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. No me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca siempre. El misionero que va lleva fruto y siempre es buen fruto.
Por eso, mi hermano, este es el momento para decirle, Señor, yo quiero entender que la palabra de Dios es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque me enseña a misionar, me enseña a meditar, me enseña a motivar. El efecto de la palabra, porque es vivificadora, es sustentadora y es esperanzadora. Pero el expositor de la palabra. Llevamos la palabra y tenemos que creer en la palabra, mi hermano. ¿Sabe? La palabra dio vista a un ciego, levantó un paralítico. La palabra sigue teniendo poder. Y quiero terminar con... Ustedes saben que hay ahí lo tengo, ahí está el bosquejo: desvinculación, desazón, diligencia, deleite y demostración. Ustedes saben que hubo un misionero que fue a una tribu a evangelizar y a traducir la Biblia a ese dialecto, a ese idioma. Ustedes saben que los traductores van y tienen que hacer sofismo y tienen que meterse en la gente porque tienen que conocer las costumbres de la gente. Y lo más hermoso que cuando él va, le iba muy bien, iba traduciendo Génesis, Éxodo, Levítico, iba traduciendo todo. Y en un momento el misionero llega a Juan y traduce Juan 1 y Juan 2. Y cuando llega a Juan 3, quiere traducir el verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Se da cuenta que el vocablo creer no lo tenían? No lo tienen. ¿Y cómo voy a traducir la Biblia sin el Juan 3:16? El vocablo creer es el más importante. Y empieza un día, 2 días, 3 días, se metía, salía, entraba, salía, subía, bajaba. No podía dar y ya se estaba volviendo. Y se sienta en un banco de la plaza, en el pueblo, en el lugar, ya desahuciado. Y viene un hombre sudoroso, polvoriento, cansado, con los implementos de labranza, y se sienta en el banco frente a él y dice, pongo todo lo que soy en este banco. ¿Cómo dijo? Pongo todo lo que soy en este banco. Entonces ahí dice, ahí tengo la palabra. Y se fue a su casa y escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que poniendo todo lo que Él es sobre Él, todo lo que Él es sobre Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros tenemos que poner todo lo que somos en Él. Es necesario, hermano. Hoy Gustavo dijo una frase del personalismo. Nosotros hemos sido criados con autorreferencia. Y yo hice esto y yo hice aquello. Me hace acordar el gobernador que teníamos en Santiago, Carlos Arturo Juárez. Era el egoísmo personificado. Querían que le hagan homenaje a él. ¿Sabe, mi hermano? Es necesario que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos para ser llenos de Él. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Sabe que todo el orgullo que tengamos, toda la vanagloria que tengamos, sea aplastada en la cruz de Cristo? Porque ¿sabe qué es lo que más nos traiciona? Y usted me va a decir, pero no me pegues ahí. Es la trayectoria.
Yo escuché a varios hombres de Dios. Lo que pasa, Mario, que yo tengo trayectoria. Y él cree que era gerente general del laboratorio ELEA o Nestlé, no sé. Esto es la obra de Dios, mi hermano. La trayectoria la haces todos los días. Cuando nosotros menguamos, Él se agiganta, pero tenemos que ir a la cruz y mirar la gloria de Jesús y decirle: Señor, quiero volver a enfocarme, a reenfocarme en ti, te necesito. Y yo le voy a decir algo que, y con esto termino, perdón. Yo le voy a decir algo. Si quiere pasar alguien de la música, me encantaría. Yo te quiero decir esto. Cuando nosotros, mañana vamos a hablar de esto, pero cuanto más estamos de rodillas, más Dios nos eleva. Pero yo te quiero desafiar algo. La Biblia habla de postrarse. La Biblia habla de una postración. Y sabe, yo no sé si lo hiciste. Yo no sé si lo hiciste hasta ahora. Yo lo hice. Yo nunca pensé que era tan santificador, tan maravilloso. Es estar arrodillado, acostado, postrado en la presencia de Dios. Mira, tú me vas a decir, ¿cómo? Sí, búscate una buena colchita. Y postrate en los pies del Señor. Pero como si fuera que vuelves a tener una luna de miel con tu esposa. ¿Sabe, mi hermano? Perdóneme que le diga esto. Nos hemos vuelto muy profesionales. Muy profesionales. Me dice Sergio, me dice, mira, te voy a presentar por esto, por el presidente, esto. Y le digo, manito, ya está. Satanás, como le dijo a un predicador, Carlos Haddon Spurgeon, termina de predicar y viene un hermano y le dice, qué bien que predicó don Carlos Haddon Spurgeon. Quiero ser el primero en comunicarle. Quiero decirte que tú eres el segundo. Me lo acaba de decir Satanás. Estamos muy profesionales de decir, aquí tengo esto. Estamos como David. Por eso cuando cumplí 50 años, el 10 de abril cumplo 56 años, pero cuando cumplí 50 años empecé a temblar y me agarré volví a duplicar mis tiempos de oración, porque David se calcula que a los 50 años cayó. No se fue a la guerra, se quedó en Jerusalén. Se acostó a dormir, prendió el aire en 21. Y se durmió una siesta, y cuando se levantó con un matecito, un chipaco santiagueño con grasa en el medio, empezó a caminar y vio una mujer que era muy, pero muy fea, que le pusieron vidrio polarizado cuando nació en el Moisés para que no la vean de tan fea. ¿Usted cree que Satanás le va a presentar una mujer que le duela de la cara de fea? La más linda. No, para mí no me puede pasar. Sí. Mira la esposa que tengo, mira la esposa. Llevamos 30 años, trayectoria. No, mi hermano. Nosotros somos los más pequeños, de las más pequeñas de las tentaciones de Satanás. No te creas nada. Déjame que te dé el corazón. Quiero hablarte de corazón a corazón, no de mente a mente, porque mente a mente es información, corazón a corazón es transformación. Déjame que te hable. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida.
Pero Mario, no soy joven. Ahora es el momento más peligroso. Porque Satanás usará tus virtudes para hacerte caer y nunca tus defectos. ¿Cuál es tu virtud? ¿Hablas bien? ¿Tienes años, trayectoria? ¿Hablas bien? Sí, esa es tu virtud. Ahí te tocará Satanás. Que el Señor nos ayude. Le digamos, Señor, no soy nada, tú eres todo. Cuando empecé el mensaje, Satanás tuve una lucha tremenda. Cuando empecé ahora, y en un momento dije, Señor, ayúdame. Pues Satanás no quería que yo diga esto. Tú eres todo para nosotros. Yo te invito a que cierres tus ojos y le digas, Señor, yo no soy nada, tú eres todo, Señor. Tú eres todo. Tú eres todo. Cuando te creas algo, decirle, Señor, toda gloria es para ti. No quiero ser un ladrón. No quiero ser un ladrón. La gloria es para ti. Papá me decía, cuando terminas una conferencia, pones el saco en el asiento de atrás, porque sabía que yo viajaba de noche. Cuando pones el saco en el asiento de atrás, agarras tu auto y te vienes y empiezas a mirar adelante. Nunca mires atrás. Ese fruto, esas almas convertidas, que fue el Señor, que fue por medio de su Espíritu, quedó atrás. No abraces los logros del pasado. Los logros del pasado, te digo hoy, es como el perfume que hay que olerlo, pero no tragarlo. Que en esta noche le diga, Señor, aquí está mi vida, quiero mirar para adelante. Quiero que tú hagas cosas en mí, de aquí para adelante. Lo pasado nos causa dolor. El futuro nos llama a confiar. Desde un viejo himno. Decirle, Señor, aquí está mi vida, mi matrimonio. De ahora en más quiero vivir para ti. Más que mi trayectoria del pasado. Para tu gloria y para tu honra. Te pido que estés orando y después pasará alguien a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Como decía tu siervo, Señor, lo más importante no es la trayectoria de los hombres, sino el tránsito por el cual nos has puesto en esta tierra. El peregrinaje, Señor, con motivos de glorificar tu nombre. Llevar la buena palabra, Señor, a personas que tienen un agujero en el alma, que no tienen esperanza, que no tienen a Cristo, que son carentes, Señor, del regalo de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, también a meditar, a asimilar todo lo que hemos escuchado en el silencio de nuestro corazón, en nuestras casas, en los lugares, Señor, quizás más íntimos, para acercarnos a ti, para meditar y pensar todo lo que hemos escuchado, Señor. No es información, es palabra que viene del Señor. Bendice a cada hermano y hermana aquí, Señor, también.
cada uno con sus luchas, con sus desafíos, mientras vamos transitando, Señor, esta vida. Llénanos con tu palabra, guíanos, Señor, y bendice, Señor, a los misioneros, a los siervos, a los pastores, que fielmente han escuchado el llamado y en acto de obediencia han salido, Señor, también para servir. Sostiéneles, Señor, y guárdales y provee todo lo que falta. Dios, oramos por todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.